El aire dentro de la habitación 9 Los Álamos estaba denso, no por el calor del desierto de Nuevo México, sino por la tensión imperceptible que emana cuando los seres humanos juegan a ser dioses con herramientas de ferretería. Imaginen una esfera de plutonio de un poco más de 14 libras. Un núcleo metálico frío al tacto, tan denso que parece desafiar la gravedad misma. Esa masa de metal era la mitad del corazón de una bomba atómica que nunca llegó a ser lanzada sobre Japón. Pero en lugar de ser destruida, permaneció ahí, en el laboratorio, esperando. Los científicos no la llamaban por su código oficial. En voz baja, con un respeto teñido de espanto, se refirieron a ella como el núcleo del demonio. Pero, para entender el terror de lo que ocurrió esa tarde de mayo, hay que entender qué es la masa crítica. Un núcleo atómico inestable libera neutrones constantemente. Si colocas suficiente material junto, esos neutrones chocan con otros átomos, desencadenando una reacción en cadena descontrolada. Para estudiar este comportamiento, sin volar el laboratorio en pedazos, los físicos hacían algo que Richard Feynman definió magistralmente como cosquillear la cola de un dragón dormido. El objetivo era simple en papel y aterrador en la práctica: acercar reflejantes de neutrones al núcleo para llevarla al borde mismo de la criticidad, medir la radiación y retirarlos antes de que fuera demasiado tarde. No había computadoras de alta precisión, no había brazos robóticos, ni pantallas de protección de metros de grosor. Había manos humanas, pulso firme y una arrogancia científica nacida de haber dominado la energía del universo apenas unos meses atrás. Louis Slotin no era un novato, era un físico brillante, carismático, famoso por su audacia. Dominaba el experimento como un cirujano domina el bisturí. Pero la confianza en la física cuántica es una ilusión peligrosa. Ese día, Slotin vestía su habitual chaqueta de gamuza y jeans. Frente a él, sobre la mesa, descansaba la esfera metálica. Para reflejar los neutrones de vuelta al núcleo, usaba 2 semiesferas de belirio que debían envolverse en plutonio. Si las 2 tapas se cerraban por completo, la reacción se volvería crítica e imparable en una fracción de milisegundo. La regla estricta de seguridad dictaba el uso de cuñas de madera para evitar que la mitad superior cayera sobre la inferior. Pero Slotin tenía su propio método, un método que había ejecutado docenas de veces frente a sus colegas estupefactos. En su mano derecha sostenía un simple destornillador plano, de mango amarillo. Con la punta del destornillador mantenía separadas las 2 semiesferas de berilio, inclinando la cubierta superior milímetro a milímetro, mientras leía instrumentos de medición. El destino de todos los presentes en esa habitación dependía exclusivamente de la presión de su muñeca y de la fricción entre el acero del destornillador y el berilio. Los hombres en la sala observaban en silencio, algunos con admiración, otros con un nudo en el estómago. El aire olía a ozono y a polvo. Y entonces sucedió. No fue un movimiento brusco, no fue un ataque de pánico, fue la física básica traicionando el exceso de confianza. La punta del destornillador se resbaló apenas 1 milímetro, un espacio imperceptible. El acero perdió agarre y la semiesfera superior de berilio cayó en un chasquido seco sobre la inferior. El contacto fue total. En ese instante preciso, el tiempo pareció fracturarse. No hubo una explosión de fuego. No hubo un rugido ensordecedor. El terror de la radiación no avisa con ruido. Una luz deslumbrante, de un azul violeta fantasmal, inundó instantáneamente la habitación. Una fluorescencia sobrenatural que no venía de las lámparas, sino del aire mismo, siendo ionizado
por una ráfaga masiva de neutrones y rayos gamma. Al mismo tiempo, una ola de calor abrasador golpeó la piel de los científicos. En un acto de puro instinto y valentía desesperada, Slotin usó sus manos desnudas para agarrar la semiesfera de berilio y tirarla al suelo. Detuvo la reacción en cadena. Salvó la vida de otros 7 hombres, bloqueando con su propio cuerpo la mayor parte de radiación directa. La luz azul se apagó tan rápido como había aparecido. El silencio que siguió fue absoluto. Slotin se giró hacia sus compañeros. Su rostro estaba pálido, desencajado. Con una calma escalofriante, dijo las palabras que sellaron su destino. Bueno, eso es todo. Él sabía perfectamente lo que acababa de ocurrir. Como un físico nuclear, entendía con precisión matemática lo que esa ráfaga azul significaba dentro de su cuerpo. No había medicina, no había cirugía, no había un milagro en la Tierra que pudiera reparar el daño. Su cuerpo estaba biológicamente muerto, aunque su corazón siguiera latiendo. En los minutos posteriores, mientras esperaban la llegada de las asistencias, Slotin tomó una tiza y dibujó en el suelo la posición exacta de cada persona en la habitación al momento del accidente. Necesitaba que los médicos pudieran calcular la dosis de radiación que cada uno había recibido para intentar salvarlos. Incluso en el umbral de su propia destrucción, el científico seguía calculando. Al regresar al hospital, la degradación de Slotin fue implacable. En las primeras horas, comenzó con vómitos violentos y náuseas. Para el segundo día, sus manos, las mismas que habían sostenido el destornillador, estaban hinchadas, cubiertas de ampollas dolorosas y perdiendo la piel. La radiación masiva había destruido la capacidad de sus células para multiplicarse. Su tracto digestivo se paralizó. Los periódicos de la época reportaron que los médicos luchaban por su vida, pero la verdad dentro de la habitación de aislamiento era un escenario de pesadilla. Sus órganos internos fallaron uno a uno. El dolor era tan desgarrador que requirió dosis masivas de morfina. Su mente, antes brillante y veloz, comenzó a nublarse por el delirio, mientras su cuerpo literalmente se descomponía desde el nivel celular. 9 días después del resbalón del destornillador, Louis Slotin falleció. Tenía 31 años. El núcleo del demonio cobró su segunda víctima mortal en menos de un año, ya que meses antes había matado al físico Harry Daghlian en un accidente alarmantemente similar. Tras la muerte de Slotin, los científicos comprendieron que la suerte no era una variable ejecutable en la física de partículas. Las pruebas manuales con el núcleo fueron canceladas para siempre. Nadie volvería a tocar el plutonio con las manos. El núcleo de 6.2 kilos fue reeditado, fundido y su material integrado en otras armas de arsenal nuclear estadounidense. Su forma física desapareció, pero el fantasma de esa luz azul permanece grabado en la historia de la ciencia como un recordatorio aterrador. Nos gusta pensar que la ciencia es un templo de control absoluto, de cálculos perfectos y protocolos infalibles, pero la historia del núcleo del demonio demuestra lo frágil que es ese dominio. Bastó la falla de un destornillador común y un deslizamiento de solo 1 milímetro para rasgar el velo entre nuestro mundo y las fuerzas más destructivas del universo. A veces, el mayor horror no viene de lo desconocido o de monstruos de la oscuridad. Viene de saber que las fuerzas capaces de borrar nuestra existencia están ahí, contenidas apenas por la firmeza de un pulso humano que, tarde o temprano, está destinado a fallar. Si te gustan este tipo de videos, no olvides dejar tu like y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video.